¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas logran todo lo que se proponen, mientras otras se quedan estancadas? No es suerte, no es magia, es mentalidad. En este audiolibro, descubrirás los patrones de pensamiento, hábitos y estrategias que usan los triunfadores para crear la vida que desean. Si estás listo para reprogramar tu mente, dejar atrás las excusas y convertirte en la mejor versión de ti mismo, este viaje es para ti. Capítulo 1. ¿Qué es la mentalidad de un ganador? Imagina dos personas en las mismas circunstancias, misma edad, mismo país, mismas oportunidades. Una logra el éxito, la otra se queda estancada. ¿La diferencia? Su mentalidad. En este capítulo, descubrirás qué separa a los triunfadores del resto, cómo piensan los que alcanzan sus metas, lo más importante, cómo puedes adoptar esa mentalidad desde hoy. 1. La gran divergencia, mentalidad fija versus mentalidad de crecimiento. Ejemplo inicial. En 1970, un estudio de la Universidad de Stanford reveló algo fascinante. Los niños que creían que su inteligencia podía mejorar, mentalidad de crecimiento, resolvieron problemas difíciles 50% más rápido que los que pensaban que su capacidad era fija. ¿Adivina qué? Lo mismo aplica para adultos. Características de cada mentalidad. Mentalidad fija. Nací así, no puedo cambiar. Evitan desafíos por miedo al fracaso. Ejemplo, no estudio inglés porque no se me dan los idiomas, punto. Mentalidad de crecimiento, ganadora. Puedo aprender lo que sea con esfuerzo. Ven el fracaso como feedback, no como identidad. Ejemplo real, Michael Jordan fue cortado de su equipo de baloncesto escolar, y usó eso como motivación para entrenar más duro. Ejercicio para el oyente. Piensa en una área de tu vida donde dices, no soy bueno en esto. Ahora, reescribe esa creencia añadiendo, todavía. Ejemplo, no soy bueno hablando en público, todavía, punto. 2. Los tres pilares de la mentalidad ganadora. Pilar 1. Enfoque en soluciones, no en problemas. Caso práctico, Airbnb en 2008. Sus fundadores no tenían dinero, así que vendieron cereales temáticos para financiarse. ¿Obstáculo? Lo convirtieron en oportunidad. Frase clave, ¿cómo puedo resolver esto? En vez de, ¿por qué a mí? Pilar 2, responsabilidad extrema. Los ganadores no culpan a la economía, al gobierno o a su mala suerte. Ejemplo inspirador, Oprah Winfrey nació en pobreza extrema y sufrió abusos, pero decidió que su pasado no definiría su futuro. Pilar 3, visión a largo plazo. Metáfora, si quieres un árbol, lo mejor es plantarlo hace 20 años. La segunda mejor opción es hoy. Ejercicio, visualiza tu vida ideal en 5 años. ¿Qué hábitos necesitas empezar hoy? 3. El mito del talento innato. Estudio científico. El psicólogo K. Anders Ericsson demostró que la genialidad, como Mozart o Messi, requiere 10.000 horas de práctica deliberada, no solo don natural. Ejemplo motivador. Stephen King recibió 30 rechazos antes de vender su primera novela, y luego quemó su primer borrador de Carrie porque no le gustaba. Su esposa lo rescató de la basura. Mensaje clave, si alguien lo logró, tú también puedes. Solo necesitas la estrategia correcta y persistencia. 4. ¿Cómo reprogramar tu cerebro para ganar? Técnica 1. Neuroplasticidad. Tu cerebro puede cambiar. Un estudio de taxistas en Londres mostró que su hipocampo, área de memoria, crecía cuanto más tiempo llevaban manejando. Acción. Aprende algo nuevo cada semana, un idioma, instrumento, habilidad. Técnica 2. Lenguaje positivo. Palabras prohibidas para ganadores, imposible, siempre fracaso, no puedo. Alternativas, ¿cómo lo logro? Aprendí, todavía no. Técnica 3. Entorno termostato. Eres el promedio de las 5 personas con las que más pasas tiempo. Jim Rohn. Ejercicio urgente, haz una lista de quienes te inspiran y quienes te drenan. Limita el contacto con los segundos. 5. Caso de estudio, de perdedor a campeón. Historia de Arnold Schwarzenegger. Mentalidad desde niño. A los 15 años, decidió ser Mr. Universo, aunque era flaco y nadie en su pueblo de Austria lo apoyaba.
Enfoque en soluciones. Entrenaba en un gimnasio sin calefacción en invierno porque el frío quemaba más calorías. Responsabilidad extrema. Cuando no conseguía patrocinios, trabajó en construcción para pagar su entrenamiento. Resultado: 7 veces Mr. Olympia, estrella de Hollywood, gobernador de California. Reflexión final del capítulo. Arnold no era un superhumano. Simplemente, tomó decisiones que otros no estaban dispuestos a tomar. ¿Qué decisiones estás evitando hoy que podrían cambiar tu vida? Resumen ejecutivo, para el oyente. La mentalidad de crecimiento es la base del éxito. Los ganadores se enfocan en soluciones, asumen responsabilidad y piensan en largo plazo. El talento se construye, no se nace con él. Puedes reprogramar tu cerebro con técnicas comprobadas. Capítulo 2. Autoconocimiento. El primer paso hacia el éxito. Conocerte a ti mismo no es un cliché de autoayuda, es el arma secreta de los triunfadores. ¿Cómo puedes conquistar el mundo si no entiendes tus propias fortalezas, debilidades o deseos profundos? En este capítulo, descubrirás herramientas prácticas para mapear tu mente, valores y propósito. Prepárate, este viaje de autodescubrimiento cambiará cómo tomas decisiones para siempre. 1. El peligro de vivir en piloto automático. Estudio impactante. Un informe de la Universidad de Harvard reveló que el 47% de las personas pasa su día en modo piloto automático, repitiendo hábitos sin cuestionarlos. Ejemplo cotidiano. ¿Alguna vez has llegado a casa después del trabajo, sin pensar, has abierto redes sociales o la TV durante horas? Eso es piloto automático, acciones sin conciencia que roban tu potencial. Ejercicio de conciencia, hazlo ahora. Detén lo que estés haciendo. Respira hondo 3 veces. Pregúntate, ¿esta acción me acerca a mis metas o me aleja de ellas? 2. Las 3 capas del autoconocimiento. Capa 1. Tu máscara pública, lo que todos ven. Ejemplo, en el trabajo eres el responsable, pero en casa eres desordenado. Pregunta clave, ¿en qué situaciones actúo de forma falsa para agradar a otros? Capa 2. Tus sombras, lo que ocultas. Aquello que niegas o te da vergüenza reconocer, ejemplo. Pereza, envidia, miedo al éxito. Técnica de integración. Escribe en un papel, mi mayor miedo es. Y destrúyelo después. Liberarás carga mental. Capa 3. Tu yo esencial, tu verdadero ser. Pasiones, talentos naturales y valores irrenunciables. Ejercicio, tribu perdida. Si te dejaran un año en una isla desierta, ¿qué 3 habilidades o valores defenderías como parte de tu identidad? 3. Encuentra tu propósito con el método ¿por qué? Caso real, Simon Sinek y el Círculo Dorado. Empresas como Apple triunfan porque comunican su por qué antes del qué. Paso 1. El juego de los 5 porqués. ¿Por qué quiero tener más dinero? Para ser libre. ¿Por qué quiero ser libre? Para viajar. ¿Por qué quiero viajar? Para conocer culturas. ¿Por qué quiero conocer culturas? Para sentirme conectado con el mundo. ¿Por qué quiero sentirme conectado? Porque mi propósito es unir a las personas. Eureka. El dinero era solo un medio, tu verdadero propósito es crear conexiones. Paso 2. La pregunta de la lápida. ¿Qué quiero que digan de mí cuando ya no esté aquí? Ejemplo de respuesta poderosa, aquí yace, tu nombre, que inspiró a otros a vivir sin miedo. 4. Tu brújula personal, valores no negociables. Ejercicio, tormenta de arena. Imagina que una tormenta arrebata todo lo que tienes, trabajo, relaciones, bienes. Solo puedes conservar 3 cosas. ¿Cuáles serían? Ejemplo. Salud, familia, creatividad. Esos son tus valores núcleo. Lista de valores comunes, elige tus 3 principales. Libertad. Creatividad. Honestidad. Aventura. Estabilidad. Poder. 5. Caso de estudio, de crisis existencial a claridad. La historia de Howard Schultz, Starbucks. Crisis. Trabajaba en una oficina, infeliz, hasta que viajó a Italia y descubrió su pasión por el café como experiencia cultural.
Autoconocimiento. Identificó que su valor núcleo era crear comunidad, no vender café. Resultado. Revolucionó la industria con cafeterías como tercer lugar, ni casa ni trabajo. 6. Kit de herramientas para la acción. Herramienta 1. Diario de autodescubrimiento. Cada noche, escribe. Hoy aprendí que yo. Ejemplo. Soy más valiente de lo que creía. Herramienta 2. Test de personalidad, gratis. 16personalities.com o via Survey of Character Strengths. Herramienta 3. Meditación de la identidad. Cierra los ojos y repite, si yo no tuviera miedo, sería. Anota lo que surja. Resumen ejecutivo. Vivir conscientemente es el primer paso para el éxito. Conócete en 3 capas, máscara, sombras y yo esencial. Usa el método ¿por qué? Para encontrar tu propósito. Tus valores son tu brújula en la toma de decisiones. Capítulo 3. Creencias limitantes. El enemigo invisible. Hay una voz en tu cabeza que te dice, no puedes, no eres suficiente o eso no es para ti. No es real, pero si no la controlas, terminará controlando tu vida. En este capítulo, descubrirás cómo identificar esas creencias tóxicas, desarmarlas y reemplazarlas por convicciones que te impulsen hacia el éxito. 1. ¿Qué son las creencias limitantes? Definición. Pensamientos arraigados, generalmente inconscientes, que distorsionan tu percepción y te impiden alcanzar tu potencial. Origen. Infancia, mensajes de padres, maestros o figuras de autoridad, el dinero es malo, los hombres no lloran. Experiencias traumáticas, un fracaso que se generaliza, nunca seré buen vendedor. Cultura, sociedad, mitos colectivos, el éxito requiere suerte. Ejemplo revelador. Un estudio de la Universidad de Stanford demostró que las niñas a partir de los 6 años empiezan a creer que son menos inteligentes que los niños, aunque sus calificaciones sean iguales. Esto no es biología, es programación mental. 2. Las 5 creencias más comunes y cómo sabotean tu vida. 1. No soy lo suficientemente bueno. Efecto. Autosabotaje en oportunidades laborales o relaciones. Antídoto. ¿Qué prueba tengo de que esto es cierto? ¿Quién dice que, suficiente, tiene un estándar universal? 2. El dinero es malo o corrupto. Efecto. Subconscientemente evitas ganar más. Reframe. El dinero es energía. Puedo usarlo para ayudar a otros y crecer. 3. Tengo que ser perfecto para empezar. Efecto. Procrastinación eterna. Esperaré a estar listo. Verdad. El 80% de las personas exitosas comenzaron cuando se sentían incompetentes. 4. El éxito es para otros, no para mí. Raíz. Comparación tóxica o baja autoestima. Dato. Oprah fue despedida de su primer trabajo en televisión por no tener el look adecuado. 5. Cambiar es demasiado difícil. Realidad. El cerebro resiste al cambio, pero es capaz de reprogramarse, neuroplasticidad. Ejercicio. Si supiera que es posible, ¿qué intentaría? 3. El método científico para eliminar creencias tóxicas. Paso 1. Identificación, el diario de sabotajes. Durante una semana, anota cada vez que pienses. No puedo porque. O siempre me pasa que. Patrón común. Las excusas recurrentes esconden creencias limitantes. Paso 2. Cuestionamiento. Preguntas explosivas. Para cada creencia, pregúntate. ¿Esta creencia es objetivamente cierta o es una interpretación mía? ¿Qué me cuesta mantener esta creencia? Tiempo, dinero, felicidad. ¿Qué pasaría si creyera lo opuesto? Ejemplo práctico. Creencia, soy malo para las ventas. Cuestionamiento, ¿nací con un gen antiventas? ¿O simplemente no he aprendido las técnicas correctas? Paso 3. Reemplazo, afirmaciones con evidencia. No basta con decir soy exitoso si no lo crees. Técnica efectiva, busca pruebas de lo contrario en tu pasado. Si fui capaz de X logro, ¿por qué no podría aprender esto? 4. Caso de estudio, de no soy universitario a doctorado. La historia de Ben Carson. Creencias iniciales,
Soy el peor estudiante de mi clase, notas de 1 a 10 en primaria. Punto de quiebre, su madre le impuso leer 2 libros por semana y escribir reportes. Revelación, mi estupidez era falta de exposición, no capacidad. Resultado, neurocirujano pionero en separar gemelos siameses. 5. Ejercicios prácticos para el oyente. Ejercicio 1. La técnica del y sin embargo. Toma una creencia limitante y añádele un logro personal. ¿Soy malo hablando en público? Y sin embargo, di un discurso en la boda de mi hermano y la gente rió. Ejercicio 2. Visualización de futuro alternativo. Cierra los ojos e imagina, ¿cómo sería mi vida si nunca hubiera creído esto? Anota las diferencias. Ejercicio 3. Entrevista a tu yo del futuro. Escribe un diálogo donde tu yo exitoso le explica a tu yo actual cómo superó esa creencia. Conclusión del capítulo. Tus creencias no son hechos, son hábitos mentales. Y como todos los hábitos, pueden cambiarse. Hoy has aprendido a detectar esas voces tóxicas y silenciarlas con preguntas incómodas y pruebas en contrario. El siguiente paso es elegir una creencia limitante y trabajar en ella esta semana. Recuerda, si tu mente puede enfermarte, también puede sanarte. Capítulo 4. Enfoque y claridad. El poder de una meta bien definida. Un barco sin puerto jamás llegará a destino, por más que navegue. Así eres tú sin metas claras, gastas energía, pero no avanzas. En este capítulo, aprenderás el sistema que usan los triunfadores para transformar sueños abstractos en objetivos concretos y alcanzables. Descubrirás por qué el 80% del éxito está en la definición correcta. 1. La ciencia detrás de las metas efectivas. Estudio de Harvard, 1979. Solo el 3% de los graduados tenía metas escritas. 10 años después, ese 3% ganaba 10 veces más que el resto combinado. ¿Por qué funciona? El cerebro actúa como GPS, necesita coordenadas exactas para calcular la ruta. Metas vagas igual resultados vagos. Quiero ser exitoso versus quiero ganar $10,000 por mes trabajando 4 horas por día. 2. El método SMART 2.0, para la era actual. Versión mejorada del clásico SMART. Specific, específico. Pregunta clave, ¿qué veré, oiré y sentiré cuando lo logre? Ejemplo malo, quiero ser rico. Bueno, tendré 500,000 en activos que generen $5,000 por mes. Measurable, meetable. Sistema de puntos. Si escribir una página es igual a un punto, necesito 30 puntos por mes para terminar mi libro. Achievable, alcanzable pero ambicioso. Regla del 50%, debe parecerte posible al 50%. Si estás 100% seguro, no es suficientemente grande. Relevant, relevanti para tu yo futuro. Prueba del valor versus dolor. ¿El esfuerzo vale la pena para quien seré en 5 años? Time-bound, con tiempo limit. Truco psicológico, usa fechas exactas, 15 de marzo de 2025, no en un año. 3. La técnica del por qué anidado, 5 niveles. Ejemplo práctico. Quiero bajar 10 kilograms. ¿Por qué? Para verme mejor. ¿Por qué eso importa? Para sentirme seguro en mi relación. ¿Por qué es crucial? Porque merezco amor propio. Porque es tu derecho. Porque solo así inspiraré a mis hijos a quererse. Beneficio. Cuando el objetivo se conecta con valores profundos, la motivación sobrevive a los obstáculos. 4. Caso de estudio, Elon Musk y la meta imposible. Objetivo inicial, 2002, enviar un cohete a Marte para 2022. ¿Cómo lo desglosó? Fracaso aceptado, calculé un 10% de éxito, pero el 10% valía la pena. Primer paso mínimo, comprar misiles rusos usados, falló, pero generó data. Meta intermedia, lanzar un cohete que no explote, Falcon 1, 3 intentos fallidos. Resultado, SpaceX vale 100.000 millones hoy. Lección, las metas locas requieren pasos microrealistas. 5. Ejercicios prácticos. Ejercicio 1, la hoja de ruta inversa. Describe to meta final. Imagina que ya ocurrió,
Es 15 de marzo de 2025 y lo logré. Ahora reconstruye, hacia atrás, los 5 hitos clave que te llevaron allí. Ejercicio 2, el tablero de control. Cray on panel con. Una imagen que represente tu meta. 3 números clave a monitorear, ejemplo. Dólares ganados, libros leídos, kilos bajados. Una frase de emergencia para cuando flaquees. ¿El yo de 80 años aprobaría que renuncie ahora? Ejercicio 3. Prueba del periódico. Imagina que es 2031 diario, escribe sobre tu éxito. ¿Qué título diría? Ahora escribe 3 acciones que harás esta semana para que sea realidad. 6. Errores comunes y cómo evitarlos. Multiplicidad de metas. Regla del 1-3-5. Un meta principal, 3 secundarias, 5 micrometas mensuales. Obsesión con el resultado final. Enfoque en marcadores diarios. Hoy solo debo escribir 500 palabras, no terminar un libro. No celebrar pequeñas victorias. Cada logro micro libera dopamina, que alimenta la motivación. Conclusión del capítulo. Una meta clara es como imán, atrae recursos, personas y oportunidades hacia ti. Hoy has aprendido a diseñar objetivos que tu cerebro puede procesar y ejecutar. Toma ahora mismo 10 minutos para aplicar el método SMART 2.0 a tu sueño más importante. La claridad que obtengas hoy determinará los resultados de los próximos años. Capítulo 5. Hábitos de alto rendimiento. El efecto compuesto en acción. Los grandes logros no son producto de actos heroicos ocasionales, sino de pequeños hábitos repetidos diariamente. En este capítulo, descubrirás el sistema de rutinas que usan los mejores atletas, empresarios y artistas para mantener un rendimiento máximo. Aprenderás cómo transformar acciones aparentemente insignificantes en resultados extraordinarios con el tiempo. 1. La neurociencia de los hábitos. El circuito del hábito, MIT, 2005. Señal, detonante ambiental o emocional. Rutina, acción automática. Recompensa, beneficio cerebral. Ejemplo real. Señal, despertar. Rutina, revisar el celular. Recompensa, dopamina por novedades. Problema, el 45% de nuestras acciones son hábitos inconscientes, Duke University. Solución, rediseñar el circuito para el éxito. Señal nueva, vaso de agua al despertar. Rutina nueva, 5 minutos de respiración profunda. Recompensa nueva, claridad mental. 2. Los 3 pilares de los hábitos de élite. Pilar 1. Rituales matutinos. Estudio de la Universidad de Nottingham. Personas con rutinas matutinas consistentes son 23% más productivas. Ejemplo de Tim Cook, CEO Apple. 3:45 a.m. Despera. For him. Revisión estratégica. 5 a.m. Ejercicio. 6:30 a.m. Primer email del día. Plantilla adaptable. Hidratación, 0 a 15.500 mililitros de agua. Activación física, 15 a 30.000 7 minutos de yoga o estiramientos. Enfoque máximo, 30 a 60.000 tarea más importante del día. Pilar 2, bloques de energía. Ciclos ultradianos, 90 a 120 minutes. Trabajo enfocado. Descanso activo. Técnica 90-20, 90 minutos de flujo, 20 minutos de recuperación, caminar, meditar. Pilar 3, ritual nocturno. Estudio del sueño, Harvard Medical School. 1 hora antes de dormir sin pantallas mejora la calidad del sueño en un 37%. Rutina de Arianna Huffington. 2030. Desconexión digital. 21. Lectura en papel. 21:30. Meditación guiada. 22. Sueño. 3. El método de los 2 minutos, para empezar. Regla de James Clear, autor de Hábitos Atómicos. Todo hábito puede reducirse a una versión de 2 minutos. Ejemplos. Hacer ejercicio. Ponerme las zapatillas deportivas. Escribir un libro. Abrir el documento y escribir una frase. ¿Por qué funciona? Supera la resistencia inicial, el 80% de las veces continuarás. 4. Caso de estudio, el secreto de Novak Djokovic.
Rendimiento sostenido, 72 títulos Grand Slam. Habito físico. 15 minutos diarios de movilidad articular antes de entrenar. Dieta antiinflamatoria estricta. Habito mental. Visualización de cada punto posible antes del partido. Diario de errores, recompensas. Hábito emocional. 5 minutos de gratitud post-entrenamiento. Técnica de respiración 4-7-8 en momentos clave. 5. Kit de herramientas prácticas. Herramienta 1. El tablero de hábitos. Listed of 5 habitos cloth. Sistema de puntos diarios, un punto por hábito completado. Recompensa semanal al alcanzar 30-35 puntos posibles. Herramienta 2. Contratos de autocompromiso. Sí, acción negativa, entonces, consecuencia. Ejemplo, si reviso redes sociales antes de las 9 de la mañana, donaré $10 a una causa que odio. Herramienta 3. Entorno diseñado. Reducción de fricción, preparar ropa de ejercicio la noche anterior. Aumento de fricción, desinstalar apps distractoras del teléfono principal. 6. Errores comunes y soluciones. Demasiados hábitos a la vez. Regla del 1%. Enfocarse en cambiar solo el 1% diario. No meter el progreso. Métrica clave, cadena de no romperla, ejemplo. Calendario con X rojas. Depender de la motivación. Verdad, la disciplina es ética cuando la motivación es química. Conclusión del capítulo. Tus hábitos actuales son predicciones exactas de tu futuro. Hoy has descubierto cómo los mejores del mundo diseñan sistemáticamente su día para el éxito máximo. Elige un solo hábito de este capítulo y comprométete a practicarlo por 21 días seguidos. Recuerda, no se trata de perfección, sino de progreso consistente. Capítulo 6. Resiliencia. ¿Cómo caer 7 veces y levantarte 8? El éxito no es la ausencia de fracasos, sino la capacidad de levantarse cada vez que caes. En este capítulo, descubrirás el sistema psicológico que usan las personas más resistentes para convertir obstáculos en oportunidades. Aprenderás técnicas probadas para desarrollar una mentalidad antifrágil, donde cada golpe te haga más fuerte en lugar de más débil. 1. La biología de la resiliencia. Estudio de la Universidad de Buffalo. Personas con historial de superar adversidades muestran 40% mayor resistencia al estrés futuro. Mecanismo cerebral. La amígdala, centro del miedo, se reduce con exposición controlada al fracaso. La corteza prefrontal, racionalidad, se fortalece con cada desafío superado. Ejemplo físico. Los huesos se fortalecen con microfracturas controladas. Lo mismo ocurre con tu carácter. 2. Los 4 niveles de respuesta ante la adversidad. Víctima. ¿Por qué a mí? Estancamiento. Superviviente, soportaré esto, resistencia pasiva. Aprendiz, ¿qué puedo extraer de esto? Crecimiento. Alquimista, ¿cómo transformo esto en ventaja? Maestría. Caso práctico. Pérdida de empleo. Víctima, culpa a la economía. Alquimista, lanza el negocio que postergaba. 3. El protocolo de los 3 pasos para reencuadrar el fracaso. Paso 1. La autopsia emocional, 24 horas. Permítete sentir ira o tristeza, pero con temporizador. Escribe sin filtros, ¿lo peor de esto es? Paso 2. La pregunta del físico nuclear. ¿Bajo qué condiciones esto sería bueno? Ejemplo, mi startup quebró. ¿Cuándo sería esto positivo? Respuesta, si me libera para un proyecto más alineado. Paso 3. El juego de las 3 alternativas. Oblígate a generar 3 caminos alternativos. Reinventarme en otro sector. Trabajar remoto para ganar experiencia global. Usar mis habilidades para enseñar a otros. 4. Caso de estudio, J.K. Rowling y el poder del rock bottom. Cronología de resiliencia. 1993, madre soltera viviendo de welfare. 1995. 12 editorials Requisen, Harry Potter. 1997, publicación con tiraje mínimo. 2023, primera billonaria por escritura. Lecciones clave. Su punto más bajo, rock bottom,
Se convirtió en base sólida para reconstruir. Usó la depresión como material para los dementores, metáfora literaria. 5. Técnicas de resiliencia en tiempo real. Técnica 1. El semáforo de crisis. Rojo, 0 a 5 minutos solo respirar, 4, 7, 8. Amarillo, 5 a 30 minutos análisis objetivo, ¿qué controlo realmente? Verde, más de 30 minutos acción correctiva. Técnica 2, el archivo de victorias. Carpeta física, digital con logros pasados. Mensajes positivos de otros. Fotos de momentos superados. Uso, consultar en momentos de duda. Técnica 3, visualización del peor escenario. Imagina lo peor que podría pasar. Escribe cómo lo superarías. Notarás que incluso eso es manejable. 6. La ecuación matemática de la resiliencia. Fórmula. Recursos internos más apoyo externo, por propósito mayor a magnitud del fracaso. ¿Cómo aplicarla? Recursos internos, lista tus habilidades transferibles. Apoyo externo, identifica 3 personas anclas. Propósito, revisa tu por qué fundamental. Conclusión del capítulo. La resiliencia no es un don, es un músculo que se entrena. Hoy has adquirido herramientas para convertir reveses en catapultas. Tu tarea es simple, la próxima vez que enfrentes un fracaso, aplica el protocolo de 3 pasos dentro de las primeras 24 horas. Recuerda, los diamantes se forman bajo presión, pero solo si no te rompes. Capítulo 7. El poder del lenguaje interno. Reprograma tu diálogo mental. Las palabras que usas en tu mente no solo describen tu realidad, la crean. En este capítulo, descubrirás cómo el diálogo interno de las personas exitosas difiere radicalmente del de quienes se quedan estancados. Aprenderás técnicas basadas en neurociencia para transformar tu voz interior de crítica destructiva en tu aliada más poderosa. 1. La neurociencia del lenguaje interno. Estudio de la Universidad de Michigan, 2021. Personas que cambiaron su diálogo interno mostraron un 32% más persistencia en metas difíciles. Mecanismos cerebrales. Corteza cingulada anterior, regula cómo procesas el fracaso. Núcleo accumbens, se activa con lenguaje motivacional, liberando dopamina. Ejemplo impactante. Atletas que usan todavía no en lugar de no puedo mejoran su rendimiento un 18%, Journal of Sports Psychology. 2. Los 3 tipos de diálogo interno, y cómo identificar el tuyo. 1. El saboteador. Frases típicas, no sirvo para esto, ¿siempre me equivoco? Origen, críticas internalizadas en la infancia. 2. El observador neutral. Frases típicas, cometí un error, esto es un desafío. Efecto, permite análisis objetivo sin juicio destructivo. 3. El mentor interno. Frases típicas, ¿qué puedo aprender? ¿Soy capaz de mejorar? ¿Cómo activarlo? Modelando el lenguaje de tus mentores reales. Ejercicio de autodiagnóstico. Graba tus pensamientos un día y categorízalos. ¿Qué porcentaje es saboteador vs mentor? 3. El método de las 4 conversiones lingüísticas. 1. De absolutos a flexibles. Antes, nunca lo lograré. Después, hasta ahora no he encontrado el método correcto. 2. De víctima a responsable. Antes, me hicieron enojar. Después, elijo cómo responder. 3. De general a específico. Antes, soy un desastre. Después, esta situación fue desafiante. 4. De estático a progresivo. Antes, no tengo talento. Después, estoy desarrollando esta habilidad. Caso real. Estudiantes que reemplazaron soy malo en matemáticas por las matemáticas requieren práctica constante mejoraron sus notas un 27%, Stanford, 2019. 4. Técnicas avanzadas de reprogramación. Técnica 1. El interruptor de palabra clave. Elige una palabra gatillo, fracaso, difícil. Asociala a una acción física, chascar dedos. Reemplázala al instante con oportunidad o desafío. Técnica 2. Diario de lenguaje empoderador. Cada noche, escribe. One phrase limit anti-K usaste.
Su versión transformada. Una evidencia de que la nueva versión es cierta. Technica 3. Voicing over, doblage mental. Imagina que redoblas tus pensamientos negativos con la voz de Tu futuro exitoso. Un mentor admirado. tu yo de 5 años, inocencia sin límites. 5. Caso de estudio, de no sabo a soy CEO. Historia de María, emprendedora inmigrante. Lenguaje inicial, no pertenezco aquí, mi acento es un problema. Punto de quiebre, comenzó a usar mi perspectiva única agrega valor. Resultado, fundó empresa de 2 millones que celebra diversidad lingüística. Lección clave, tus palabras construyen tu identidad. Cambia las palabras, cambiarás tu destino. 6. El protocolo de emergencia para crisis mentales. Cuando el diálogo interno se vuelve tóxico. Alto, físico levantarse y cambiar de postura. Respira, 4-7-8 segundos inhaler, 7 retener, 8 exhaler. Reencuadre, 3x5. ¿Es esto realmente cierto? ¿Qué le diría a un amigo en esta situación? ¿Cómo veré esto en 5 años? Conclusión del capítulo. Tu mente es un jardín, tus palabras las semillas. Hoy has aprendido a sembrar pensamientos que florecerán en resultados extraordinarios. Durante los próximos 7 días, lleva un registro de cada vez que conviertas lenguaje limitante en empoderador. Verás cómo tu confianza y oportunidades se multiplican. Capítulo 8. Atraer oportunidades. La actitud que lo cambia todo. Las oportunidades no llegan por casualidad, sino por una actitud que las atrae. En este capítulo, descubrirás cómo las personas exitosas generan un campo magnético de posibilidades. Aprenderás técnicas basadas en psicología y física cuántica para convertirte en un imán de oportunidades, relaciones clave y situaciones favorables. 1. La ciencia de la atracción. 1.1 El efecto espejo, psicología social. Estudio de la Universidad de Nueva York. Las personas reflejan en un 67% la actitud que recibieron. Aplicación práctica. Si proyectas apertura y entusiasmo, los demás te devolverán lo mismo. 1.2 La ley de la vibración, física cuántica aplicada. Concepto clave. Todo en el universo vibra a cierta frecuencia, incluyendo tus pensamientos. Ejemplo. Personas que vibran en gratitud atraen más razones para sentirse agradecidas. Experimento personal. Durante una semana, saluda mentalmente a cada persona que veas con un te deseo éxito. Observa cómo cambian tus interacciones. 2. Los 3 pilares de la actitud atractora. 2.1 Mentalidad de abundancia. Lenguaje clave. No hay suficientes clientes. Mejor crearé valor único que atraiga a los clientes ideales. Ejercicio. Haz una lista diaria de 3 recursos subutilizados que ya tienes: tiempo, habilidades, contactos. 2.2 Curiosidad activa. Técnica de las 3 preguntas. ¿Qué puedo aprender de esta persona? ¿Cómo puedo agregar valor aquí? ¿Qué oportunidad invisible otros están ignorando? 2.3 Magnetismo energético. Posture de poder, Harvard Business School. Pais firmes, hombres atrás, sonrisa live. Aumenta testosterona, confianza, y disminuye cortisol, estrés. 3. El protocolo de los 21 días para cambiar tu vibración. Días 1 a 7, limpieza de fuentes tóxicas. Elimina, o limita. Noticias negativas. Personas crónicamente quejosas. Autocrítica destructiva. Días 8 a 14, alimentación positiva. Consume diariamente. Un caso de estudio de superación. 30 minutos de contenido inspirador. Conversaciones con al menos una persona optimista. Días 15 a 21, activos generadores de oportunidades. Lista de ofertas del universo. Escribe 3 cosas que el universo podría enviarte esta semana. Radar de oportunidades. Al final del día, anota una oportunidad que antes hubieras ignorado. 4. Caso de estudio. Sarah Blackley, fundadora de Spanx. ¿Cómo atrajo oportunidades clave? Actitud en entrevistas iniciales. En lugar de pedir trabajo, preguntaba qué problema necesita resolver. Enfoque en dar valor.
Regaló prototipos a secretarias de ejecutivos antes de llegar a los CEOs. Vibración de persistencia. Mantuvo su trabajo en ventas durante 2 años mientras construía Spanx por las noches. Resultado: primera billonaria self-made en la industria de la moda. 5. Técnicas para atraer oportunidades en tiempo real. Técnica 1. El poder del sí y. Cuando surja una idea o invitación, di internamente sí y. En lugar de sí, pero. Ejemplo. ¿Invertir en este curso? Sí, y podría aplicarlo inmediatamente en mi proyecto X. Técnica 2. Networking de alta vibración. Antes de eventos, visualiza 3 colores. Rojo, personas con las que debes conectar. Amarillo, información valiosa a buscar. Verde, algo inesperado que aceptarás. Técnica 3. La ley del 1%. Mejora un 1% diario en claridad al expresar lo que buscas. Atención a señales del entorno. Agradecimiento por oportunidades recibidas. 6. Errores que repelen oportunidades. Foco en carecer, necesito X para ser feliz. Esto atrae más carencia. Esperar a estar listo. El 92% de las oportunidades se toman cuando surgen, no cuando preparas. Subestimar pequeñas puertas. La mayoría de las grandes oportunidades llegan disfrazadas de chances modestas. Conclusión del capítulo. Las oportunidades son como luciérnagas, si las persigues, se alejan. Si creas el ambiente adecuado, vienen a ti. Tu misión esta semana es practicar el protocolo de 21 días, comenzando hoy mismo con la limpieza de fuentes tóxicas. Recuerda, el mundo no le debe nada a nadie, pero le da todo a quienes vibran en la frecuencia correcta. Capítulo 9. Construir una red de influencia positiva. El entorno que acelera tu éxito. Eres el promedio de las 5 personas con las que más pasas tiempo. En este capítulo, descubrirás cómo diseñar estratégicamente tu círculo social para que te impulse hacia tus metas. Aprenderás a identificar quiénes te elevan, quiénes te frenan y cómo atraer relaciones que multipliquen tu potencial. 1. La ciencia del entorno social. 1.1 El estudio Framingham, Harvard. La felicidad, el éxito e incluso los hábitos de salud se contagian hasta 3 grados de separación. Si un amigo de tu amigo gana más dinero, tus probabilidades de mejorar tus ingresos aumentan un 20%, aunque nunca hayas conocido a esa persona. 1.2 Neuroplasticidad social. Tu cerebro literalmente se reconfigura para parecerse al de las personas con las que pasas más tiempo, neuronas espejo. Ejercicio de diagnóstico. Haz una lista de las 5 personas con las que más interactúas y anota su actitud predominante, sus metas principales, cómo te hacen sentir. 2. Los 4 niveles de relaciones y cómo optimizarlos. 2.1 Relaciones tóxicas, drenan energía. Señales. Te critican constantemente. Se burlan de tus metas. Su drama es infinito. Estrategia, distancia gradual, método Gray Rock para interacciones necesarias. 2.2 Relaciones neutrales, no suman ni restan. Ejemplos, compañeros de trabajo superficiales, conocidos ocasionales. Estrategia, limitar tiempo, convertir algunas en relaciones positivas mediante intereses comunes. 2.3 Relaciones positivas, elevan moderadamente. Características. Te apoyan emocionalmente. Celebran tus logros. Estrategia, invertir más tiempo, convertirlas en relaciones transformadoras. 2.4 Relaciones transformadoras, aceleran tu crecimiento. Identificadores. Te retan intelectualmente. Te presentan oportunidades. Tienen logros en áreas que admiras. Estrategia, priorizar estas relaciones, crear contratos de crecimiento mutuo. 3. El método de los 3 círculos para rediseñar tu entorno. Círculo íntimo, máximo 5 personas. Criterios. Comparten tus valores fundamentales. Están comprometidos con su propio crecimiento. Te dan feedback honesto con respeto. Círculo de influencia, 15 a 20 personas. Perfiles clave. Mentores potenciales. Colegas ambiciosos. Conectores naturales. Círculo de inspiración, ilimitado.
Fuentes. Autores, pensadores, líderes, aunque no los conozcas personalmente. Comunidades online de alto nivel. Ejercicio práctico. Dibuja tus 3 círculos actuales. Identifica 2 personas para promover e incorporar a cada círculo. Establece un plan de acción para interactuar con ellas. 4. Caso de estudio, el grupo de los 5 de Buffett. Historia poco conocida. A los 25 años, Warren Buffett formó un Mastermind Group con otros 4 inversionistas. Se reunían semanalmente para analizar oportunidades, retarse mutuamente, compartir contactos estratégicos. Resultado. Todos los miembros lograron independencia financiera antes de los 35 años. Buffett atribuye a este grupo parte fundamental de su éxito. 5. Técnicas para atraer relaciones de alto nivel. Técnica 1. El principio del valor anticipado. Antes de pedir algo, ofrece un recurso útil, una conexión relevante, un cumplimiento genuino. Técnica 2. El método de los 3 contactos. Identifica a la persona que admiras. Investiga 3 puntos de conexión genuinos, no interesados. Inicia contacto comentando uno de ellos. Técnica 3. Cenas de crecimiento. Organiza reuniones mensuales con 3 reglas. Cada invitado trae una lección aprendida. Se discute un problema de alguien del grupo. Todos recomiendan un recurso, libro, herramienta, contacto. 6. Manteniendo relaciones clave, sin quemarte. Regla 20-80 para relaciones. Invierte el 80% de tu energía social en el 20% de relaciones que generan el 80% de resultados. Sistema de recordatorios. Usa herramientas como Contact Cycle, app para recordar seguir con contactos. Notas en el calendario cada 3 meses para reconectar. Límites sanos. Frases clave. Valoro nuestra relación, pero necesito enfocarme en X ahora. ¿Podemos hablar de esto en otro momento? Ahora estoy en medio de un proyecto importante. Conclusión del capítulo. Tu red actual es el techo de tu potencial. Esta semana, toma una acción concreta para mejorar cada uno de tus 3 círculos, elimina una relación tóxica, programa un café con alguien inspirador o únete a una comunidad alineada con tus metas. Recuerda, las relaciones de calidad no son encontradas, son construidas. Capítulo 10. Persistencia versus suerte. El secreto de la constancia imbatible. El mundo está lleno de personas talentosas que nunca alcanzaron su potencial. La diferencia entre ellas y los triunfadores no es la suerte, ni siquiera el talento, sino una cualidad que puedes desarrollar desde hoy, la persistencia imbatible. En este capítulo final, descubrirás el sistema científico para seguir adelante cuando todo te diga que abandones. 1. La matemática de la persistencia. 1.1 La fórmula del umbral crítico. Esfuerzo más dirección, por tiempo mayor o igual umbral de éxito. Estudio de la Universidad de Pensilvania. El 98% de los éxitos repentinos requirieron más de 7 años de preparación invisible. Ejemplos. KFC. Arland Sanders intentó vender su receta 1009 veces antes del primer sí. Vincent Van Gogh vendió solo un cuadro en vida, hoy sus obras valen millones. 1.2 El mito de la motivación. Datos duros. La motivación inicial desaparece en 3 a 8 semanas, Journal of Consumer Research. Los persistentes usan sistemas, no inspiración. Ejercicio. Identifica 3 áreas donde has abandonado antes. ¿En qué semana solías rendirte? 2. Los 3 tipos de resistencia y cómo fortalecer cada una. 2.1 Resistencia física. Técnica del 2%. Mejora tu capacidad física un 2% semanal con sueño de calidad, ciclos completos de 90 minutos. Hidratación neuronal, 35 ml por kilo de peso. Microejercicios cada 90 minutos, 5 sentadillas, 10 saltos. 2.2 Resistencia emocional. Método de los 3 porqués. ¿Por qué esto me afecta tanto? ¿Por qué esa razón es importante? ¿Por qué ese valor fundamental está amenazado? Ejemplo. Estoy frustrado con mi negocio. ¿Por qué no crece?
Porque mi seguridad está en juego. Porque valgo la estabilidad. 2.3 Resistencia de propósito. Visualización del legado. Cada mañana, escribe. Si hoy fuera mi último día, ¿qué acción me acercaría al legado que quiero dejar? 3. El protocolo de los 3 días oscuros. Cuando todo falla y quieres rendirte. Día 1. Permiso para sentir. ¿Qué hacer? Escribe sin filtros. Lo peor de esto es. Llora si es necesario. Las lágrimas emocionales liberan cortisol. ¿Qué evitar? Tomar decisiones irrevocables. Día 2. Reencuadre radical. Preguntas transformadoras. ¿Qué aprendería de esto mi yo futuro exitoso? ¿Cómo podría esto ser una bendición disfrazada? ¿Qué pequeña acción probaría hoy, solo por curiosidad? Día 3. Re-engage minimalista. Regla del 1%. Haz solo el 1% de tu meta habitual, ejemplo. Una flexión en lugar de 100. Propósito, romper el hechizo del todo o nada. 4. Caso de estudio, la persistencia de los hermanos Wright. Cronología de resistencia. 1899, primeros experimentos fallidos, ningún avión despegó. 1901, periodistas declararon el vuelo humano es imposible. 1902, más de 700 intentos fallidos de planeadores. 1903, primer vuelo exitoso, 59 segundos que cambiaron la historia. Lección clave. Nunca fallamos 700 veces. Descubrimos 700 maneras de no hacer un avión, cada una más cerca de la solución. Orville Wright. 5. Técnicas para construir persistencia. Técnica 1. El contrato de rendición. Escribe las condiciones bajo las cuales si abandonarías, ejemplo. Si después de 2 años no gano $1. Firma y Gardelo. Fuera de esos términos, persiste. Técnica 2. El tablero de victorias invisibles. Registra diariamente. Un micro logro, ejemplo. Hice la llamada que temía. Una lección, ejemplo. Aprendí que procrastino cuando no planifico. Técnica 3. El código de palabra clave. Elige una frase para momentos críticos, ejemplo. Los Wright persistieron. Escríbela en lugares estratégicos, espejo, pantalla del ordenador. 6. La paradoja final, cuando saber que es hora de cambiar. Preguntas clave para decidir. ¿Tengo evidencia de progreso acumulativo? ¿Estoy evitando algo al no soltar esto? ¿Qué me diría mi yo de 80 años? Conclusión del audiolibro. La persistencia es el único multiplicador de talento que nadie puede robarte. En estos 10 capítulos, has adquirido las herramientas para transformar tu mentalidad, hábitos y entorno. Ahora depende de ti. El éxito no es un destino al que se llega, sino un camino que se construye paso a paso, día a día, incluso cuando nadie más está mirando. Tu viaje comienza hoy. A lo largo de este audiolibro, has descubierto que el éxito no es cuestión de suerte, sino de estrategias aplicables. Desde la mentalidad de crecimiento hasta la persistencia imbatible, cada capítulo te ha equipado con herramientas para reprogramar tu diálogo interno, capítulo 7. Diseñar hábitos de alto rendimiento, capítulo 5. Atraer oportunidades con tu actitud, capítulo 8. Construir una red que acelere tu éxito, capítulo 9. Persistir cuando otros abandonan, capítulo 10. El secreto más grande, la acción consistente. Los ganadores no son genios ni seres superdotados. Son personas que aplican lo aprendido, día tras día, incluso cuando no ven resultados inmediatos. Recuerda. El 1% diario se convierte en 3,800% en un año, efecto compuesto. Los días más difíciles son los que forjan tu carácter, capítulo 6. Tu entorno puede ser tu acelerador o tu freno, capítulo 9. Tu misión ahora. Elige una estrategia por semana para implementar, ejemplo. Esta semana, trabaja en tu lenguaje interno. Crea un sistema de rendición de cuentas, comprométete con alguien o haz un seguimiento escrito. Celebra los pequeños avances, cada paso cuenta. Palabras finales. Dentro de un año, te alegrarás de haber empezado hoy.
El mundo necesita tu grandeza, pero solo tú puedes decidir dársela. Este no es el final, sino el comienzo de tu transformación. Ahora, cierra los ojos, respira profundo y pregúntate, ¿qué versión de mí mismo estoy listo para crear? El momento es ahora.